Hola, bienvenidos de nuevo a otro podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this podcast again on the Yoga Sutras of Patanjali. Aquí con la acertada traducción de Simón Here with the accurate translation of Simón Roa Simon Roa, y los apuntes, las contribuciones también muy acertadas de José Armando Valencia. and the very accurate contributions from José Armando Valencia. Este podcast de hoy va a ser bastante especial. This podcast today is going to be very special Porque no vamos a estudiar y a mencionar directamente sutras, because we're not going to study or mention sutras directly, sino que vamos a hacer unas claridades previas, but we're going to do some previous clarifications on them, específicamente alrededor de los yamas y los niyamas, especially around the yamas and the niyamas, que comienzan a ser descritos a partir del Sutra 35 del capítulo 2 de los Yoga Sutras. that begin to be described in the 35th Sutra in the second chapter of the Yoga Sutras. Y esta precisión en la cual vamos a participar todos de forma activa, And in this position that we're going to participate all actively, pues lo que busca es poner en contexto, what it intends to do is to put into context, clarificar la comprensión, to clarify the comprehension, evitar las malinterpretaciones, avoid misinterpretation. muchas de ellas incluso mañidas, Many of them tricky, sobre estos valores y principios. on these values and principles. En el sutra anterior ya lo había mencionado José, In the previous sutra, as Jose already mentioned, un tema que es importante para nosotros entender, una perspectiva a asumir al respecto del estudio y aplicación de estos valores, de los yamas y los niyamas. I think that we have to understand in regards to the perspective on how to assume these values that are described in the yamas and the niyamas. Y es lo que yo considero que no es necesario And it's what I consider is not necessary hacer una diferenciación al respecto de si unos son internos y los otros son externos. to do a differentiation if some of them are internal or external. Es decir, algunos dicen que los yamas Some say that the yamas son acciones externas are external actions o principios externos or external principles, y los niyamas son actitudes internas. and the niyamas are inner attitudes. Y bueno, yo no lo veo así, And that's not how I see it. tal cual como lo explicó José y él dio sus ejemplos en el podcast anterior. Just as Jose explained it and gave his examples in the previous podcast. Si llegaran a preguntarme que bueno, y entonces ¿por qué están separados? ¿Por qué la división y la clasificación? If they ask me, then why do they separate them? Why do they classify them like that? Yo preferiría decir más bien que los yamas en general corresponden a actitudes éticas o principios o valores éticos. I would rather say that they correspond to ethical attitudes or principles. Y los niyamas And the niyamas correspondería más a formas o principios de comportamiento, de acciones convenientes o necesarias. would correspond more to behaviors or actions that are convenient and necessary to apply. Y eso que no estoy muy convencido de lo que estoy diciendo. And I am not very convinced on what I'm saying. Tal vez todavía no he podido clarificar tan bien la naturaleza de la diferencia de yamas y niyamas. Maybe I still haven't been able to clarify the difference between the yamas and the niyamas on their nature. Lo que sí tengo claro es que son principios de pensamiento y conducta. What I do get is that they are principles of behavior and of thought and behavior. Son principios éticos They are ethical principles y actitudes a desarrollar. and attitudes to develop. Bueno, entonces quisimos hacer este podcast de claridades previas So we wanted to do this podcast of previous clarities porque pues sería muy absurdo estar parando en cada llama y en cada niyama because it would be absurd to be stopping at each yama and niyama para explicarles que, bueno, varias cosas. Número uno, to explain many things. First,
Hay que entender que el contexto de la cultura sanatana era otro. It has to be understood that the Sanatana culture context was another one. No habían derechos humanos. There was no human rights. Entonces, si yo quiero asesinar a Simón, ese día amanecí bravo y le vuelo la cabeza. So if I would like to murder Simon that day, I wake up angry and I would kill him. Así pasaba y así pasa actualmente. That's how it happened, and it happens currently as well. Solo que antes Only that before se aplicaba la ley del talión, they applied the Italian law, no había justicia there was no justice. y en cambio hoy en día And instead nowadays, el ejercicio de esta justicia se lo reserva el Estado. the exercise of that justice is applied by the state. Exacto, entonces no había un sentido de justicia porque no habían derechos humanos. So there was no justice meaning because there was no human rights. Bueno, eso queda cuestionable porque actualmente todavía no hay justicia. That's questionable because there's no justice yet. Es más o menos lo mismo. It's more or less the same. El que tiene el poder pues va matando a diestra y siniestra y no pasa nada. The one that has the power is killing right and left and nothing happens. Pero pues antes era como más notorio el asunto. But before it used to be like more noticeable. Segundo, esas entre comillas leyes o códigos morales, Second, those laws or moral codes, como no existían como tal, since they didn't exist as they are, no existían como derechos humanos, they didn't exist as human rights. entonces pues había que tenerlas como códigos religiosos. So they had to be used as religious codes. Entonces supuestamente eran revelaciones divinas, So apparently they were divine revelations. para que entre comillas todo el mundo cumpliera el Dharma. So everyone could comply with the Dharma. Entendían Dharma como la ley natural de las cosas, They would understand Dharma as the natural law of things. como si la ley natural fuera que todo estuviese entre comillas bien, As if the natural law was that everything would be between quotes okay. entre comillas en balance, en perfecto balance. Between quotes, in balance, in perfect balance. Luego debatimos eso, After we can debate on it. pero pues yo estoy más de acuerdo con la visión de Carlos, But I agree more with Carlos' vision que pues cada quien cumple su Dharma, that each one complies with their own Dharma, quiera o no quiera, whether they liked it or not. pues la persona cumple con su propia naturaleza. The person complies with their own nature. Tercera aclaración, Third clarification. ya lo he hecho en otros podcasts, I've done it in other podcasts before. mis diferencias con Carlos My differences with Carlos son de forma, are from the shape, no de fondo. not in the bottom, the Yo, depth. yo en muchas cosas estoy de acuerdo con Carlos, I agree with Carlos in many different things. en lo que no estoy de acuerdo What I don't agree with es cuando se quiere pensar de que ellos tenían las mismas comprensiones que nosotros tenemos ahora. is that when you like to think that they would have the same comprehensions that we have now. Las comprensiones clásicas tenían un contexto completamente diferente. The classic comprehensions had a completely different context. A mí me gustan las de esta escuela, I like the ones from this school, pero no me gusta decirte que eran las mismas que tenían en el contexto clásico. but I don't like saying it is the same that they had in the classic context. Ahora vamos a los ejemplos concretos. Now let's go to concrete examples. Por ejemplo, en el Yoga Sutra 2.35 For example, in the 2.35th Sutra, nos vamos a encontrar con el concepto de ahimsa, we're going to get to the ahimsa concept de no violencia. of non-violence. Entonces, a mí me gusta como lo vemos en esta escuela, I really like how we see it in this school. de que primero uno piensa en no hacerse daño First, you think about not harming yourself. y por eso pues no hace daño a los demás. And like that, that's why you don't harm others. La visión de la cultura sanatana The vision of the Sanatana culture, en ese aspecto es mucho más extrema. in that aspect, is much more extreme. Es porque reconoces a todo ser vivo, It is because you recognize every living being, literalmente hasta una planta, literally a plant even, como tú igual. as your equal. Por eso habían extremistas That's why there were extremists, de que ni siquiera eran vegetarianos. that they were not even vegetarians. O sea, se dedicaban a ya no comer. They would try to even not eat. En este momento se me fue el nombre de esa parte de la cultura sanatana, los que andan con la escobita para todos lados y que se tapan. No los conozco. Bueno, se los quedo debiendo. I owe it to you. Ponle pausa. Finalmente no le pusimos pausa Porque ya me acordé, ya nos acordamos. ya nos acordamos. So now Jose remembered. Entonces habían facciones extremistas, So there were Y hay extremist todavía. factions. exacto, y como dice Carlos, todavía existen, And as Carlos says, they still exist. los jainistas. The Jainists. Como ellos reconocen a todo ser vivo como su igual, Since they recognize every living being as their equal, ellos andan con una escobita para todos lados they go with a little broom everywhere para no lastimar ni siquiera una hormiga. in order not to harm an ant. Entonces,
vemos que ese era un contexto muy diferente. So we can see that was a very different context. Todavía se mantiene It is still held en algunas facciones, in some factions, pero no tan fuerte como antes. not as strong as before. Entonces vamos a entender de que había un contexto cultural anterior So de we're ahimsa to understand that there was a previous context on ahimsa, para ahimsa. for ahimsa. No para de para así textual. Para ahimsa. Para ahimsa. It's named para ahimsa, Como el máximo no daño, the highest non-harm, basado en para karuna, based on parakaruna, que sería la máxima compasión. which is the highest compassion. También nos vamos a encontrar lo mismo con brahmacharya. So we're going to find the same with Brahmacharya. Yo estoy de acuerdo con la visión de Carlos. I agree with Carlos' vision. Tiene que ver más con el cultivo de sattva, It has to do more with sattva De la- cultivation, de la autorregulación, of self-regulation, pero hay que entender que en el contexto clásico, but it has to be understood that in the classic context, brahmacharya es absolutamente celibato, Brahmacharya is absolute celibacy, o sea, cero sexo. no sex. Y sonará absurdo que yo esté defendiendo brahmacharya, It might sound absurd me defending Brahmacharya porque yo vivo haciendo bromas todo el día de sexo. because I make sex jokes all day long. Pensarán de que yo ando de palo en palo, You think that I go from stick to stick, que no es así, ojalá. which is not like that. I wish it was, Ojalá, pero no. but it is not. Pero yo entiendo el contexto de la cultura sanatana. But I understand the Sanatana culture's O context. sea, lo veían como algo que entorpecía el proceso de yoga. They saw that as something that would make the yoga process clumsy. Entonces, cuando lleguemos a cada uno de los sutras, So when we get to each one of the sutras, voy a dar como el por qué en ese contexto, I'm going to give why in that context. el por qué estoy de acuerdo con Carlos, Why I agree with Carlos, pero también porque estoy de acuerdo con la exposición de la cultura sanatana. but also why I agree with the exposition of the Sanatana culture. Bien, bueno, en primer lugar, ahí estoy de acuerdo con José en hacer esa diferencia. So first, I agree with Jose on making that differentiation. Yo solamente aclaro que yo no digo que antes se interpretara igual, I just clarify I'm not saying that before they would interpret it like that. pero precisamente ese es uno de los aportes valiosos de José acá. But precisely that's one of Jose's greatest contributions here. Claro, nosotros hacemos un proceso de hermenéutica Of course, we do an hermeneutical de los process Yoga Sutras, de interpretación. of the Yoga Sutras and interpretation. Y esa interpretación, pues obviamente versa sobre los fundamentos originales de estos Yoga Sutras. And that interpretation reverses in the foundations, the original foundation of those Yoga Sutras. Pero es que aquí no nos interesa, o por lo menos a mí no me interesa en esta escuela, enseñar historia del pensamiento yógico. But here in this school, we don't care about teaching the story of the yogic thinking. Ojalá algún día tuviéramos ese módulo. Which really one day we'll have that module, he said. Pero es que si ni siquiera les interesan los principios actualizados, If you don't even care about the updated principles, los aburre, you're bored by them. no los You entienden, don't get them. los duermen. You sleep Pues on them. imagínense nosotros haciendo la hermenéutica para esa época. Imagine us doing the hermeneutics for that time. Entonces lo que yo hago So what I do es directamente pasar a hacer la interpretación en lo que es aplicable para hoy en día, is to directly go through and do the interpretation to what is applied nowadays sin perder los fundamentos del yoga de conformidad como yo lo entiendo. without losing the foundations of yoga according to how I understand it. Y yo lo entiendo a partir de lo que he aprendido de mi gurú y mis maestros. And I understand it from what I have learned from my guru and my masters. Pero además, But in addition, del mismo proceso de pensamiento crítico, from my own critical thinking process, del cual no solamente tengo derecho, on which I am not only rightful of, sino la obligación, but also I am forced to do it por razones éticas because of ethical y reasons and pedagógicas. pedagogical reasons. Entonces, ante ese pensamiento crítico, So in front of that critical pues thinking, yo realizo un análisis I'll make an analysis y enseño desde lo que considero and I teach from what I consider que es adecuado y que se sigue ajustando a los valores
tradicionales del yoga. that is the most adequate and still adjusts to the most traditional values of yoga. Pero es que fíjense que ese proceso de Viveka, incluso la purificación de Pratipaksha Bhavanam, Because notice that process of Viveka and, perdón, del Bhava Shuddhi, and the purification of Bhava Shuddhi, y bueno, y el mismo Pratipaksha Bhavanam, and well, yeah, the Pratipaksha Bhavanam pues as well, implica que yo tengo que quitarle todo aquello que ya no aplica hoy en día. implies that I have to remove everything that is not applicable, cannot be applied nowadays. Por ejemplo, el comentario que hizo José sobre Brahmacharya. For example, Brahmacharya's comment that Joseph made. Creo que hoy en día sería un gran error Nowadays it would be a great mistake no permitir o bloquear la práctica de yoga not allowing or blocking the practice of yoga a personas que tienen sexo. to people that have O sex. sea, nadie practicaría yoga prácticamente. Nobody will practice yoga practically. ¿Ok? O a personas que toman una cerveza. Or people that drink beer. E incluso hoy en día personas que consumen marihuana, por ejemplo. And even nowadays to people that smoke pot, for example. Que yo sigo opinando que es absolutamente inadecuado. That I still give the opinion that is absolutely inadequate. No tanto porque no te permita cultivar el proceso de yoga, Not so much because it won't allow you to cultivate the process of yoga, sino porque corresponde a un proceso de distorsión mental, prácticamente a lo que podría llamarse en psicología o en psiquiatría un proceso de enfermedad mental. but it corresponds to what in psychology or psychiatry could be understood as a mental health problem Que requiere terapia. that requires therapy. Entonces las personas, So those people, pues digamos que podrían tener muchas dificultades para asumir el proceso de yoga tal cual. let's say, could have a lot of difficulties to assume the yoga process as it is. Entonces cierro ese inmenso paréntesis que tiene ya su paréntesis adentro. So I close that immense parenthesis that has a sub-parenthesis on Y it. después de haber aclarado After having clarified que la interpretación mía that my interpretation, es para ajustar todos los procesos de yoga a la humanidad actual. it's in order to adjust all the yoga processes to current humankind. Pero este podcast precisamente But this podcast precisely tiene como propósito has as a purpose que José nos dé su aporte to Jose gives us his contribution y nos ponga en contexto and puts us in context sobre los paradigmas de pensamiento correspondientes a la época en que fueron desarrollados los Yoga Sutra. on the paradigms of thought where the Yoga Sutras were developed, at the time the Yoga Sutras were developed. Para que ustedes los oyentes So for you, the listener, puedan conocer sus fundamentos originales can get to know their original foundation. y después cuando yo dé mis consideraciones And then when I give my considerations y mi interpretación en cuanto a su aplicación en la actualidad, and my interpretation in regards to how you can apply it currently, ustedes puedan hacer lo mismo que yo hago. you can do the same I do. No pensar como yo pienso, You don't have to think as I do, hacer lo mismo que yo hago, to do what I do, que es lo que deben hacer todas las personas en este planeta which is what everybody in this planet should do. y que es la base del proceso científico And it is the basis of the scientific process. y que debería ser la base de todos los procesos cognitivos And it should be the basis of every cognitive process. y es asumir todo con pensamiento crítico. And it is to assume everything through critical thinking. Entonces aprovechen esto que vamos a hacer ahora So take the opportunity on what we're going to do just now. para que ustedes desde el pensamiento crítico So you from critical thinking, saquen sus propias conclusiones. drive your own conclusions. Entonces voy para ya iniciar ese proceso, a hacer una acotación. So in order to begin that process, I'm not going to do a quotation now. Y es, por ejemplo, en el tema de los yamas y los niyamas, Which is that, for example, in the topic of the yamas and the niyamas, como formas éticas de conducta as ethical forms or behaviors y actitudes morales internas. and inner moral attitude. Es importante entender que antes del siglo XVIII-XIX no había una comprensión de lo que hoy entendemos como derechos humanos. It is important to understand that at that time there was no comprehension of what we understand nowadays as the human rights. Entonces no había una forma de regulación de las sociedades que fuera universal So there was no way to regulate societies universally
las diferentes culturas, imperios, civilizaciones the different cultures and empires and civilizations se iban desarrollando de conformidad con su historia, su entorno, su ecosistema. would develop in regards to their environment, their history, Por lo tanto, los desafíos que tenían a nivel externo for the matter also the challenges they had externally. y por eso es el sutra anterior, ¿no? El sutra número 34, That's why you have the previous sutra, the 34th sutra. perdón, el 32, el sutra 32. I'm sorry, I mean the 32 sutra, the 32nd sutra. Que José también definió en el podcast anterior, That Jose also defined in the previous podcast, y es que ese es un claro intento de unificar, which is that it is a clear attempt to unify, de democratizar, to democratize, de darle acceso a todo tipo de personas to give some access to any kind of person, a estos valores to these values que hoy en día, a partir de la revolución científica that nowadays from the scientific revolution y su resultado que fue la revolución francesa and its result, which was the French Revolution, y su resultado que es el desarrollo de los derechos humanos, and its result, which is the development of the human rights, pues en principio nos parece lógico, at a principle it seems logical. son universales, They're universal, aplicados para todos. applied for everyone. Pero en esa época no era así. But in that time it was not like that. Me parece el Sutra 32 un bonito intento To me, that 32nd sutra seems like a nice attempt y un excelente antecedente and a great record de ese principio de universalidad de los derechos. of the principle of the universality of rights. Entonces, pues para esa época no había esa claridad, So for that time there was not that clarity, pero eso cambió, como ya les dije, con el desarrollo de los derechos humanos a partir del siglo XIX. but that changed, as I told you, with the development of the human rights from this 19th century, Su desarrollo y su concreción. its development and concretion. Entonces, hoy en día, So nowadays, pues la interpretación de los yamas y los niyamas, the interpretation of the yamas and the niyamas, para mí, for me, no corresponden tanto a una actitud externa, doesn't correspond so much into an external attitude, sino más bien es una invitación a un análisis interno al respecto de las razones, los motivos de esos principios. but it is more like an invite for an inner analysis of the reasons of those principles. De los motivos, sí, de las razones y los motivos de esos The principios. reasons and the drive for those principles. Ahora José lo va a explicar, Jose will explain it. entonces le doy la palabra a él So I'll give him the word para que él dé su opinión, so he can give the opinion. por ejemplo, por qué brahmacharya era continencia sexual para esa época y era necesaria, For example, why brahmacharya was sexual continency at that time and was necessary, o por qué ahimsa or why ahimsa realmente era una prohibición absoluta truly was absolute prohibition de matar, por ejemplo, animales, for killing animals, for example, y así sucesivamente. and like that and so on. Listo, vamos a hacerlo solo con esos dos principios éticos We're going to do it only with those two ethical principles para no extendernos demasiado. to not go to extent. Entonces, en el contexto de Ahimsa, So in the ahimsa context, hay que entender de que ellos lo veían desde la reencarnación. it has to be understood they saw it from reincarnation. Entonces, si tú matas a otro ser vivo, So if you kill another living being, en ese sistema un poco pobre de intelecto, in that poor system of intellect, tú tienes que pagar por ese acto you have to pay for that act. y tu siguiente vida pues va a ir en concordancia a ese acto que cometiste. And so your life is going to go along with, your second life is going to go along with the act that you committed. Entonces digamos que yo maté a Simón en esta vida So let's say in this life I killed someone, y en la siguiente de alguna manera voy a recibir un castigo por eso. and in the next one I'm going to kind of receive a punishment because of it. A mí me parece un poco absurdo eso, To me that seems kind of absurd, un poco infantil. kind of childish. Afortunadamente habían ramas de la cultura sanatana, Fortunately there were some branches of the Sanatana culture, como los budistas Theravada. like the Theravada Buddhists. Los budistas Theravada son lo máximo. They are the best. Ellos sí tenían una interpretación diferente de la reencarnación, They did have a different interpretation of reincarnation que incluso era reamoral el asunto. that was even very immoral. Nos queda ahí como para discutirlo después. We'll have to argue about it later. Pero
centrémonos en los que sí tenían ese pensamiento medio infantil. but let's center in the ones that had that kind of childish thinking. Entonces, por eso tiene sentido que para ellos ahimsa, That's why it makes sense for them. So ahimsa, incluso para ahimsa, even para ahimsa, como esa no violencia absoluta. like that non-absolute violence. Porque si yo reconozco al otro como igual Because if I recognize the other as the same, as an equal, y no quiero el, entre comillas, castigo que viene, and I don't want the punishment that comes from it, pues no le hago daño a nadie. I'm not going to harm anyone. Por eso puse el ejemplo de los mancitos que andan con la escobita para todo lado, That's why I put the example of all these guys that go with the broom, para no lastimar ni siquiera un insecto por error. to not even accidentally harm an insect. Eso sería para el contexto de ahimsa. Para el de brahmacharya, That would be in the ahimsa context. For the brahmacharya context, el por qué lo veían como la sexualidad como algo que entorpece. the why they saw sexuality as something that can make it clumsier. Entonces yo, aunque estoy como mitad y mitad, I am kind of half and half. o sea, me encanta como lo define Carlos como autorregulación, I love how Carlos defines it as self-regulation, pero sí entiendo el por qué veían la sexualidad but I do understand what they saw sexuality como un obstáculo para el yoga. as an obstacle for yoga. O sea, no quiere decir de que el que tiene sexo no puede hacer yoga. It doesn't mean that the person that has sex cannot do yoga. Quiere decir que el que busca estados avanzados de yoga, It means that the one that is looking for higher states of yoga, resaltemos ahí la palabra avanzado, let's highlight advanced states of yoga. recordemos que yoga es la detención de los procesos mentales. Let's remember that yoga is the stopping of the mental Con process. eso abrimos los Yoga Sutras. With that we open the Yoga Sutra. Entonces, pues tú no puedes estar apuntando a dos lados al mismo tiempo. So you cannot point to the two sides at the same time. Entonces, o estás apuntando a la detención de los procesos mentales, So either you're aiming towards the stopping of the mental processes, o estás apuntando a algo que exacerba los procesos mentales. or you're aiming towards something that will increase the mental processes. En el caso del sexo, In the case of sex, bueno, en el caso de cualquier cosa que te produzca deseo, well, in the case of anything that will create desire, que también vendría la comida y bueno, en fin. there you also have food and so on. Entonces, pues aumenta las fluctuaciones. So the fluctuations increase. Entonces, tú tienes sexo y es delicioso, So you have sex and it's delicious. vas a querer más. You're going to want more. O tienes sexo y estuvo maluco, Or you had sex and it was not nice. tu desempeño ese día fue un asco, Your performance that day was disgusting. vas a querer que la próxima vez sea mejor. So you're going to want for the next time to be better. O sea, que vas a estar siempre pensando en otra cosa. So you're always going to be thinking about something else. El placer para la cultura sanatana Pleasure for Sanatana culture es uno de los britis más difíciles de romper. is one of the hardest vrittis to break. Entonces, por eso el contexto de brahmacharya clásico, That's why the context of classic brahmacharya, aunque sea difícil para nosotros, even though it's hard for us, tiene mucho sentido. it makes a lot of sense. Si tu objetivo es muy avanzado, If you have a very advanced Uy. kind of goal, pues ya tú decides si tiene sentido o no someterte al proceso de brahmacharya you decide if it's worthy or not to go through the process of brahmacharya como abstinencia sexual, as sexual abstinence. porque sabes que nunca vas a tener un nivel de satisfacción, Because you know you'll never have a level of satisfaction, de plenitud, of wholeness, desde algo que es un briti en sí mismo. from something that is a vritti on itself. Esa es. Sí, estoy completamente de acuerdo I completely agree with you. con esa interpretación de los fundamentos en esa época. With that interpretation of the foundations of that time. Pero pues yo vuelvo a clarificar, But I clarify it. y José lo acaba de decir, él está también en esa misma comprensión, And Jose said it, he's also in that same comprehension. que para la actualidad That for current time, pues se volvería muy excluyente, it would be very exclusive imposible para la gran mayoría de las personas and even impossible for most people pretender acceder a un proceso de yoga to pretend to access a yoga process aplicando los yamas y los niyamas de esa forma. by applying the yamas and the niyamas in that way. Y voy a dar el ejemplo que me encanta, I'll give the example I love, los Hare Krishna, the Hare Krishna, mi tema favorito. my favorite topic. Ellos sí que interpretan estos yamas y estos niyamas a la antigua They do interpret these yamas and niyamas in the ancient way. y literalmente dicen brahmacharya. And they literally say brahmacharya. Es
abstinencia sexual absoluta. which is absolute sexual abstinence. Pero es que ni siquiera los gurús de ellos lo practican. But not even their gurus practice it. Su gurú, Their guru, el ex Swami Paramatvaiti, the ex-Swami Paramatvaiti, está denunciado en diferentes países de Latinoamérica is being denounced, sued in different countries of South America, precisamente por abuso sexual. precisely because of sexual abuse. Y de hecho en Chile And in fact, in y en Chile Estados Unidos and in the USA, hubo unos procesos o ha habido unos procesos judiciales bien complejos there have been very complex legal processes contra la secta Hare Krishna, against the Hare Krishna que sect, son los que más predican, pero que los que menos practican, whom are the ones that predicate it the most, but practice it the less, precisamente por abusos sexuales, precisely because of sexual abuse, incluso sobre menores, even on menores de edad. minors. Entonces, ahí está el tema mío, So there's my topic, mi consideración. my consideration. ¿Realmente es conveniente o es realista que un supuesto yogi se someta a restricciones de esa forma? Is it really realistic or convenient that a supposed yogi is going to be submitted to those kind of principles in that way? Podríamos decir que tal vez en la India sí. We could say maybe in India, yeah. Y eso, And even porque conocemos cantidad de problemas allá también al respecto. because we know many problems Por about that ejemplo, over there, yeah. el tema de aparigraja, de la no codicia, For example, the non-greediness, aparigraha, que no lo tomó José ahora, and Jose didn't take porque it es algo now, que tenemos que desarrollar después. because it's something that we have to develop. Pues, hombre, la mayoría de esos gurús multimillonarios realmente sí aplican aparigraja. Damn, do those really multimillionaire gurus apply aparigraha? Y de hecho, la gran mayoría de ellos, satya, And in fact, the most of them apply satya. si son veraces, son honestos. Are they really truthful? Honest? Bueno, entonces, si esos principios no los aplican ni los mismos gurús, So if the principles are not even applied by the gurus themselves, pues nos lleva a dos preguntas. it takes us to two questions. La primera, First, entonces el resto de la gente sí podrá de alguna forma aplicarlos. so can the rest of the people apply them somehow? ¿Y cómo podemos lograr que de alguna u otra forma los desarrollen en su práctica de yoga? And how can we manage for them to develop them somehow in their yoga practice? Entonces, a mi modo de ver, se tienen que poner en contexto. So to my point of view, they have to get into context. Volviendo al caso de los Hare Krishnas, To get to the Hare Krishna case, yo siempre he pensado I've always thought que si tú vienes reprimido sexualmente desde que eres joven porque entraste a la secta y te dejaste echar todos los cuentos desde joven, that if you're sexually repressed because you got to the sect young and they have been brainwashing you since young, pues to en the extent- en algún momento la propia biología te coge psicológicamente débil at some point biology it's going to take you psychologically weak, y entonces caes, fallas and you fall, you fail, y entonces transgredes el principio. and you transgress the principle. Y a mí me gusta más la visión tántrica. I like more the tantric view. Es mejor ir viviendo, It's better to go on living, ir experimentando todo eso que José muy acertadamente describió como britis, experiencing all that Jose very accurately described as vritis, y entonces a partir de eso ir precisamente desarrollando discernimiento and from that precisely develop discernment e ir haciendo Pratipakša Bhavana and do Pratipakša Bhavana y Bhava Shuddhi, and Bhava Shuddhi, diferenciando differentiating la compulsión, compulsion. qué encuentras con eso, What do you find with qué it? logras, What do you achieve? dónde está el vacío, Where's the qué, lack? qué estás tratando de llenar. Why are you trying to feel? Y pues si todavía tienes una compulsión, pues lo sigues haciendo, And if you still have a compulsion, you keep on doing siempre y it, cuando no estés violando la ley as long as you're not breaking y the law, dañando a otras personas, obviamente, nor harming other people, obviously, hasta que entiendas, until you get it, hasta que lo clarifiques. until you clarify. Y tiene que ver con tu biología. And it has to do with your biology. Es que no le podemos pedir a un joven, We cannot ask a young person, mujer, hombre, woman, de man, 17, 18 años, of 17, 18, que ya sean brahmacharias. to do brahmacharya. Ni le podemos pedir a una persona de 20 y pico de años Nor we can ask a 20-something que person está apenas consolidando su autoimagen, that is just creating their self-image que practique aparigraja, to practice aparigraha, o sea, no codicia, the non-greediness, sin ni siquiera haberse conocido cómo es expresarse en el mundo competitivo del trabajo y el desarrollo económico.
económico. without them even knowing how is their development in the competitive work life. Entonces, obviamente, la visión de los Hare Krishna y de todas estas sectas es prehistórica, So obviously the vision of the Hare Krishna and all these sects is prehistoric. porque corresponde a una época en que la humanidad no tenía tantos intereses, tanta información. It corresponds to a time where humankind didn't have so much interests and information. Era más fácil It was simpler para easier las personas que eran sensibles for the people that were sensitive al yoga to yoga asumir estos principios. to assume these principles. En ese tiempo, At that time, las personas sensibles al yoga eran mucho menos en cuanto al porcentaje de la población. the sensitive people to yoga were much less in regards to the percentage of the population. Hoy son muchos más. Nowadays they are much Hay more. cantidad de personas que en relación con el porcentaje de la población quieren practicar yoga y se asumen en procesos de desarrollo espiritual. There's a lot of people that in relation to the percentage in the population are really interested into the yoga and the spiritual process. Pero como así es el karma, But since karma is like that, para los pocos de antes era más fácil, so for the others it was easier, los de antes, for the previous ones it was easier, pero para los muchos de ahora but for the many of now, es mucho menos fácil it's much harder por la cantidad de estímulos y de información que se tiene hoy en día. because of the quantity of stimuli and information you get nowadays. Entonces los Hare Krishna están mandados a recoger. So the Hare Krishna are sent to be picked up, Y de hecho yo considero and I do consider que también está mandado a recoger la cultura sanatana como se da en el hinduismo actual. that also the Sanatana culture as it is given in current Hinduism is also old. Y una muestra de eso And a proof of it es solamente ver la forma como viven. is just looking at the way how they live. Mientras el mundo civilizado, entre comillas, While the, between quotes, civilized world, o desarrollado, si queremos verlo de una forma más amable, or developed, if we want to say it in a kind of way, tiene acceso a saneamiento ambiental, has access to ambience, health, a suministro de agua, to water sources, a higiene. to hygiene. Tenemos que India, que es el país más populoso del mundo, We have India, which is the most populated country in the world, no logra cumplir con unos niveles básicos de esos principios. cannot achieve with basic levels of those principles. Y tú dirás que eso no está relacionado. And you might say it is not related. Está absolutamente relacionado. It is absolutely. Ellos están viviendo en el medioevo todavía, They're still living at the Middle East, en el campo, en las zonas rurales in the rural areas, y en las ciudades intermedias y pequeñas. and the intermediate and small cities. Y de hecho en las ciudades grandes And in fact, in the big es cities, increíble, pues la gente no tiene acueducto en sus casas it's incredible, but people don't have water in y their houses. por lo tanto tampoco tienen inodoros. So they don't have O toilets. sea, viven como en el medioevo, They do live like in the Middle East porque viven como piensan, because they live as they think, como escogen a sus líderes, as they choose their leaders, como el actual. as the current one. Una persona que es un conservador extremista, A person that is an extremist conservative, que aunque para algunos casos trae desarrollo económico a la India, that even though for some cases it can bring the technical development to India, en cuanto al proceso social colectivo deja mucho que desear. in regards to the collective social process, it lets a lot to wish for. Porque deja a la población de la India en general Because in general, then the population of India en condiciones medievales, is in the medieval conditions. porque ellos siguen aceptando eso, Because they keep on accepting that. porque tienen un pensamiento medieval Because they have a medieval thinking. y unas problemáticas que no han podido solucionar. And problematics they have not been able to solve. Entonces yo sé que me fui por la rama, So I know I went through the branches. pero eso lo que pretende es explicar But what it pretends to do is to por qué explain es tan importante contextualizar esos principios y la forma del pensamiento yógico. why is it so important to contextualize those forms of principles in the yogic thinking. No me cansaré I won't En esta get vida- tired in this line en una y otra vez insistir on insisting over and over en again que el yoga hay que actualizarlo. on updating yoga. Y se deja actualizar. El yoga se deja actualizar And yoga, you can update it porque es alrededor del proceso de la mente. because it
revolves around the process of the Y mind. ya saben ustedes que la mente es absolutamente transformable y adaptativa. And you already know that the mind is completely transformative and adaptable. Y se debe adaptar a las condiciones ambientales del entorno y sociales. And it should adapt to the environment and social conditions. Entonces, bueno, esa es mi visión al respecto. So that's my view on it. Y entonces de esta manera, In that way, los llamas y los niyamas the yamas and the niyamas se convierten hoy en día ya no en una imposición, nowadays turn not into an imposition, pero en cambio sí en una muy importante y valiosa guía but instead into a very valuable and important guide para una población que es educada. for a population that is educated. La mayoría de la población humana, la gran mayoría sabe leer y escribir Most human population nowadays knows how to read and write, y tiene acceso por lo tanto a todo tipo de información. and so it has access to every kind of information. Antes no. They did not before. Entonces esos llamas y niyamas se imponían como obligatorios. So those yamas and niyamas were imposed as mandatory. Hoy Nowadays, son una guía they're a guide. para que las personas tengamos unos principios So for us people, we can have some principles que realmente son absolutamente útiles that are very useful en la purificación de nuestra mente, in the purification of our mind, en la forma de ir generando ese equilibrio mental, in the way of creating that mental balance, para ir reduciendo precisamente la fluctuación en los to vritis, precisely reduce the fluctuations of vrittis, para ir reduciendo el proceso kármico, to reduce the karmic process, pero but que se abordan desde el pensamiento crítico, that are approached from critical thinking, el autoaprendizaje, self-learning, la autoobservación self-observation, y la libertad de elección de actitudes, and the freedom of choosing attitudes, de conductas, of behaviors, de entendimientos. of understanding. Yo no les quito el valor, I don't remove the eso lo value from quiero it. decir claramente, That I want to mention it clearly. todo lo contrario. On the opposite. Pero entonces debemos asumirlos But then we have to assume them desde la comprensión from the de comprehension que se deben desarrollar desde el interior, that they have to be developed desde from un the proceso inside, de autoobservación, from a self-observation process, como una guía interna as an inner guide que nos permite that will allow us ser mejores personas, to be better people, ser mejores miembros de esta sociedad to be better members of y society, así cultivar las bases de purificación de nuestro ser. and like that cultivate the basis of the purification of our being. Y que, o sea, primero son una guía First they're a guide, y luego los emanas, o sea, se te dan de manera natural, and then you emanate them. They come naturally to you. acorde a tu discernimiento, According to your discernment, decides si accedes a niveles más avanzados de yoga. you decide if you advance to higher levels of yoga. Entonces cerremos como en un loop. So let's close it in a loop. Brahmacharya primero lo tomas como autorregulación, First, you brahmacharya take it as self-regulation, como un código ético y moral. as an ethical and moral code. Evalúas cómo te funciona en tu día a día Evaluate how it works in your day-to-day. y ya por decisión propia, no porque te lo imponen And by your own choice, not by being imposed. y porque ves que tu naturaleza te da para ello, And because you can really see your nature being given to it, decides si en procesos más avanzados te vuelves célibe. you decide if in more advanced processes you become celibate, Con la idea de avanzar pues precisamente en esos procesos with the idea of precisely keep on advancing on those processes de meditación más profunda. of deeper meditation. Ya. That's it. Muy bien, de acuerdo. Entonces, de esta manera hemos hecho una claridad muy importante y pues así terminamos este podcast. Very good, and like that we have made a very good clarification, and like this we finished this podcast. Le agradecemos su tiempo, su atención y esperamos que haya sido útil. Thank you for your time and your attention, and I hope you enjoyed it.